Muy buenas tardes, estimados profesores. Muchísimas gracias y bienvenidas y bienvenidos a este espacio de capacitación, a esta semana Cloud Labs que tenemos para ustedes. Recuerden que durante toda esta semana tendremos capacitación en nuestro medio educativo Cloud Labs. El día de hoy, como ustedes lo pueden ver, tenemos Cloud Labs Física. Mañana tendremos la oportunidad de conocer un poco más sobre el espacio de Cloud Labs Biología. El día miércoles tendremos un espacio para poder abordar todo el tema de Cloud Labs en la enseñanza de la química. El jueves profundizaremos en temas de Cloud Labs Matemáticas 1 y 2 y el día viernes tendremos un espacio para explorar Cloud Labs Administración. A esta misma hora, por este mismo canal, les vamos a compartir en el chat para que ustedes tengan todo el cronograma completo adicional a las capacitaciones que también tenemos en la franja de la mañana, que son relacionadas con todo el tema de Moodle para estudiantes, todo el tema de Moodle para profesores y también de aulas virtuales estandarizadas. Por acá se los vamos a compartir. Bueno, profes, espero que este espacio sea de su agrado. Cualquier pregunta, cualquier duda que ustedes tengan, aquí tenemos abierto el chat y también no duden en levantar su mano en caso tal de que tengan alguna duda. Bueno, por acá nos acompaña Melisa. ¿Estás por acá conectada, Melisa? ¿Nos Hola, escuchas? buenas tardes, Cristian. Sí, los escucho muy bien. ¿Cómo han estado? No, y bienvenida, Felisa. No, pues aquí te dejo el espacio con los profes. Quieren conocer un poco más qué es esto de Cloud Labs Física y pues también conocer un poco más de cómo se interactúa y cómo se puede ayudar con este medio educativo en las clases. Entonces, adelante, Melissa. Bueno, muchas gracias por la invitación. Aquí estamos siempre presentes. Voy a entonces a compartir la pantalla. Em, ¿Cierto? Y antes pues de dar paso a ingresar entonces a ver todo el desarrollo de una de las simulaciones que tenemos en Física 2, puntualmente es de Física Universitaria, contarles un poco que Cloud Labs pues es un entorno, precisamente como dijeron ustedes en el video, es un entorno de aprendizaje virtual en el cual nosotros proponemos una nueva forma de aprender, es decir, más allá de lo tradicional, ¿cierto? Que podamos ver la aplicación de cada uno de esos conceptos en un contexto real. Ahora lo vamos a poder ver a profundidad esto en la simulación que nosotros vamos a estar desarrollando y van a poder ver entonces que esos laboratorios virtuales son altamente gamificados, interactivos, en el cual el estudiante en cada situación, reto que está, se les propone desde las diferentes áreas del conocimiento, porque no solamente tenemos las áreas básicas, ¿sí? Como matemáticas, física uno, biología, sociales, sino que también tenemos áreas vocacionales como por ejemplo automotriz, robótica, energías alternativas, ¿sí? Que nos permiten puntualmente apropiar al estudiante de sus conocimientos y que una de las oportunidades que nos da Cloud Labs es que tenemos esos conocimientos y que tenemos la oportunidad, digamos, de esa manera como equivocarnos y que a través de ese error esos simuladores nos van a dar un feedback que, digamos, en la vida real no podríamos tener algún error, ¿cierto? Digamos, en la parte de un circuito eléctrico o de un diseño de una máquina eléctrica. Esos simuladores entonces nos van a dar ese feedback y pues entregar a nuestros estudiantes. Entonces, nos permite además desarrollar competencias científicas y transversales y además pues tomar decisiones. Entonces, quiero pasar a ilustrarles el simulador del día de hoy, que es de Física 2, en el cual esa es la plataforma estudiante, en el cual entonces encontramos en los laboratorios seleccionados entonces seccionados por áreas y como les comentaba, no solamente tenemos ciencias básicas, sino áreas vocacionales. También tenemos administración, electrónica, microcontroladores, gestión ambiental, redes eléctricas y tenemos esto en cada uno de ellos los que lo hemos seccionado por temáticas. En este caso vamos a desarrollar el simulador de física 2 y acá en la temática podemos relacionarlos ya sea de mecánica de fluidos, electromagnetismo, termodinámica, metrología, resistencia a materiales. En este caso, hoy día vamos a ver uno de electromagnetismo, ¿sí? Que es la ley de Ampere en un tren magnético.
Si en caso en tal no tuviéramos el conocimiento de esta ruta que acabo de mencionar, simplemente acá podemos colocar una palabra clave y él instantáneamente nos va a abrir el simulador. Entonces, en esta primera pantalla nos vamos a encontrar entonces con una pequeña descripción de ese simulador desde que nos dice, bueno, para dónde vamos, ahorita lo vamos a ver bien en el reto, y además tenemos un material complementario propio, es lo importante aquí, es que esto, una vez las personas adquieren, ¿sí? Nuestros recursos, los docentes, aparte de tener procesos de capacitación, tienen además la guía docente, por ejemplo, ¿sí? Donde dice, digamos, paso a paso cómo debemos desarrollar el simulador. Ahora lo vamos a ver más adelante. Tenemos también el procedimiento y en algunos casos, no para el área de física 2, pero en las otras áreas tenemos entonces videotutoriales. ¿Sí me están escuchando bien? Listo, entonces acá entramos a la mitad del simulador. eh, y antes de entrar aquí, pues quiero mostrarles que nosotros tenemos otros recursos de Cloud Labs, ¿sí? En este caso, la unidad de aprendizaje, en el cual cada unidad de aprendizaje se va a relacionar con el simulador que vamos a desarrollar. En este caso, la unidad de aprendizaje 1, perdón, es la número 3, ¿cierto? Que es la ley de Ampere. Entonces está locutado, perdón, hay todo pues un desarrollo de material aquí en el cual los estudiantes tienen los conceptos que ellos van a aplicar dentro de la simulación. Entonces, mm, lo podemos ojear un momentico, vamos a ver diferentes conceptos de la ley del concepto de la ley de Ampere, ¿sí? Tu ecuación, bueno, la regla de la mano derecha, entre otros, pues, conceptos y definiciones. Y como les mencionaba, también aquí en este desplegable, en la parte superior, vamos a tener también la guía. En este caso, soy mi usuario como estudiante, entonces voy a tener una guía propia de cómo resolverlo, sin obviamente decirle los cálculos y el análisis que debe hacer el estudiante. Y bueno, vamos a pasar entonces ahora al simulador. Tenemos diferentes idiomas para en este caso inglés y español. Esperamos que carguen nuestros credenciales. Yo lo refresco. Un momento, por favor, no sé. No tengo problemas de red, no sé. Esperemos un momento, por favor. Listo, ya cargaron nuestras credenciales. Y entonces acá nos presenta un reto del modelo a escala de un tren magnético, en el cual la empresa está diseñando un nuevo tren magnético y que usted como técnico en electromagnetismo debe realizar un modelo a escala, que para ello primero debe analizar de forma teórica y experimental el campo producido de diferentes secciones por las que va a pasar ese tren. Y segundo, debe cumplir unos parámetros de diseño. Entonces, tenemos que desde este reto, todos nuestros retos que nosotros presentamos en las simulaciones van a contener un contexto. En este caso, en una empresa que está fabricando ese medio de transporte, ¿cierto? Que es un tren magnético. Y además le asumimos al estudiante un rol, ¿sí? Que va acorde a ese contexto o a la empresa en este caso en el cual se va a desarrollar y el objetivo que queremos alcanzar, ¿sí? Que es realizar ese modelo de escala, ese tren magnético. Entonces vemos que desde el contexto, desde el rol, desde la toma de decisión, el estudiante lo estamos capacitando para que ese concepto que nosotros vemos muchas veces en el tablero, lo veamos aquí aplicado a un contexto de la vida real, porque a veces, muchas veces nos pasa
de que los estudiantes nos preguntan, la típica pregunta, profe, ¿eso para qué me sirve? ¿Cierto? Entonces acá vemos una aplicación donde entonces los estudiantes van a decir, ah, no, venga, es que esta es la ley de Ampere, venga, yo la apliqué en este contexto, en este reto, venga, se puede hacer esto, y eso va aumentando. Entonces, eh, que los estudiantes tengan criterios, ¿cierto? Que no solamente yo sé calcular, sino que yo tengo el criterio de decir, ¿eso para qué me sirve? Y que a futuro, obviamente, pues con todo el tema del aprendizaje experiencial, de la toma de decisiones, ¿cierto? Vamos a tener la capacidad de formar estudiantes con un criterio. Entonces, ya sabemos para dónde vamos, entonces ingresamos al simulador y en este caso, pues, digamos, no, yo tengo ni idea de por dónde empezar. No sé qué es cada elemento y en la guía de laboratorio nos va a mencionar qué es cada uno de esos elementos y además, por ejemplo, si yo no sé ni cómo empezar, pues acá yo tengo acá nosotros le decimos el over, pero digamos amarillito titilante, me dice, no, venga, empiece aquí por el esquema, entonces nosotros vamos a ver qué pasa acá. Entonces nos dice este primer aviso de que el trayecto que vamos a construir para que pase ese tren magnético está construido por 3 tramos y nos dan unas recomendaciones. Y es que debe tener 2 tramos que permitan la aceleración del tren y un tramo para desacelerar el tren. Entonces empezamos a ver que hay unas condiciones de diseño y nos muestran entonces los solenoides. Pero usted me dice, no, profe, venga, tal vez el estudiante no sabe qué es un solenoide, no se acuerda, listo. Vamos un momentico acá a aceptar, cerramos un momentico y entonces nos dirigimos al botón I. ¿Qué tenemos en este botón? Bueno, el reto que les acabo de presentar, el procedimiento en el cual nos va a decir, venga, paso a paso qué debo ir haciendo y qué cálculos debo ir desarrollando. Y acá vamos a ir presentando las ecuaciones. Y en ese caso también podemos ir al botón ayuda y en ese botón ayuda nos vamos a encontrar con eh, qué es el solenoide. Entonces nos va a decir que es un elemento que está compuesto de un alambre que al enrollarlo es capaz, obviamente de una forma en espiral y cilíndrica, pues vamos a tener un campo magnético. Y nos dice además cada uno de esos elementos para qué lo vamos a utilizar dentro del simulador. En este caso, el solenoide nos va a permitir crear ese camino, cada uno de esos 3 tramos que nos estaban hablando al principio, para que el tren se pueda desplazar por medio de él. Entonces vamos, realizamos entonces el solenoide, unas, nos da entonces unas características técnicas como la corriente del solenoide 1, que es campo magnético, la permeabilidad magnética y la dirección de las espiras. Esto lo vamos a estar configurando más adelante, pero es importante irnos familiarizando con esas características técnicas. Vamos al solenoide 2, nos da una información también de la corriente y el campo magnético que vemos que es diferente al del solenoide 1 y del solenoide 2 también tenemos los mismos pues, parámetros técnicos. Acto seguido se alumbra otro elemento. ¿Qué elemento es ese? Es un bobinador. Entonces lo mismo, si no sabemos qué es un bobinador, entramos a este botón y buscamos el bobinador, que es aquel que nos va a permitir hacer la construcción de esos solenoides, ¿cierto? ¿Y cómo vamos a hacer la construcción de esos solenoides? Pues a partir de unos parámetros de diseño. Entonces le damos clic y acá nos dice, con ayuda de ese bobinador vamos a construir estos solenoides. Tengamos en cuenta unos parámetros técnicos. Vamos a aceptar y acá primero nos encontramos con unas especificaciones de diseño, en el cual nos dice que todo el recorrido total de ese trayecto por donde va a pasar ese tren magnético es de 150 centímetros. Nos dice además que el solenoide 2 mide 30 centímetros y nos dice que el solenoide 1 es 2 veces más largo que el solenoide 3. Entonces, acá encontramos una primera competencia que un estudiante puede ir alcanzando y aunque es muy básica tal vez para el nivel universitario, pues es uno de los pilares y una de las bases, ¿cierto? Que cada estudiante pues debe tener y es el uso de las ecuaciones, de los sistemas de ecuaciones e interpretarlos en este caso pues para que les vaya a funcionar, ¿cierto? Entonces vamos a construirlos. En este caso vamos a utilizar, luego de
vamos a hallar primero, perdón, esto, la longitud. Yo voy a utilizar, pues acá tengo una tablita de datos, la están viendo en mi pantalla, que la están viendo todo, ¿verdad? Sí, ahí estamos viendo tu pantalla también con la Listo. tabla. Sí, Excelente. señora, sí, está viendo. Por temas de tiempo lo vamos a hacer así. Voy a apoyarme el Excel para hacer los cálculos. Entonces me dicen que la longitud total es de 150 centímetros y nos dan el solenoide 2 que es de 30 centímetros. Entonces acá ya encontramos esto, las variables que nos están mencionando. Pues acá tengo la L1. Entonces vamos a aquí a calcularlas, a mencionarlas, ¿cierto? Donde me dicen que el solenoide 1 es de 80 centímetros, el solenoide 2 que nos estaban dando es de 30 centímetros y el solenoide, perdón, el solenoide 2 de 30 y el solenoide 3 de 40 centímetros, pues en total de 150. Ahora, nos dice además que debemos hallar, perdón, yo amplío la pantalla, que debemos hallar el número de espiras. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Nos devolvemos un momentico, ¿sí? Vamos al botón I donde encontramos la ecuación. Y en este caso es donde la ecuación de la ley de Ampère toma sentido y en la que vamos a aplicar, en este caso, tenemos el campo magnético por la longitud que es igual a la permeabilidad por la corriente. ¿Qué pasa? En este caso, nos están pidiendo que, perdón, que hallemos el número de espiras y hacemos entonces el despeje correspondiente del campo magnético que es igual a la permeabilidad magnética por el número de espiras, perdón, por la corriente que pasa, eh, que la corriente cerrada, perdón, que pasa por perdón, sobre la longitud. Y esa longitud pues es la que acabamos de hallar. Hacemos un despeje de del número de espiras del solenoide y pues vamos a hacer entonces a reemplazar los datos. Entonces volvemos entonces acá donde estaba este esquema donde dice que vean que el solenoide 1 tiene una corriente de 2,5 amperes. ¿Listo? Nos dice además que el campo magnético es de 5,5 de 5,5 de 5,58 por 10 a la menos 3 teslas por metro por ampere, el inverso del ampere, y me dice que esa primera, esto, la primera cantidad, utilizamos esa manera del número de espigas para el solenoide, es de 1421. Ahora pasamos a hacer el cálculo del número de espiras del solenoide 2. Entonces lo mismo, reemplazamos acá la corriente, es de 1,5. La longitud pues ya la habíamos hallado, eh, el campo magnético de 3,52 por 10 a la menos 3. Esto está en términos pues de unidades de teslas y acá colocamos entonces que ya la había escrito la permeabilidad magnética. ¿Listo? Nos damos cuenta entonces que tenemos para el sí, para el solenoide 2, 560 espigas y para el solenoide 3 tenemos entonces una corriente de 2 amperes. Ya habíamos allá entonces la longitud que son 40 y tenemos un campo magnético de 8,98 por 10 a la menos 3. Voy a revisar que todo lo haya colocado, sí, por 10 a la menos 3 y me da 1429 espiras.
Entonces vamos filas, vamos a ir acá, voy a ampliar y vamos a ir acá y vamos a registrar. Pero yo voy a registrar mal. ¿Qué pasa si registramos mal un dato? Entonces él me dice, venga, el bobinador no puede construir uno de esos solenoides porque los valores ingresados no son correctos. Que lo revise y lo intente nuevamente. Entonces mire que en estos simuladores nosotros vamos a tener la oportunidad de equivocarnos y vamos a tener la oportunidad entonces de aprender del error porque nos va a dar un feedback. Y acá vemos que cada vez que nos vamos a equivocar, nos va nos va a dar un feedback, como les mencioné, pero además nos va a contar un intento. Entonces nos va a decir, venga, algo usted hizo mal, ¿qué pasó? Devuélvase, mire, revise. En este caso, nos está dando el feedback, no solamente acá con el intento o la alerta que nos salió, sino también que nos está diciendo qué dato fue el que registramos mal. Entonces la oportunidad, el estudiante tiene la oportunidad de aprender a través del error, que muchas veces cuando un estudiante comete un error en algún cálculo, eh, creo que eso es de las cosas que uno más como que se le quedan, ¿cierto? Y que uno realmente aprende a través de ese error. Les vamos a registrar los que nos había dado, 1421, 560 aspiras para lados y para el solenoide 3, 429. Y le damos entonces construir. Entonces vemos acá cómo el Moving bueno, hace su proceso, ¿cierto? De ir desarrollando y construyendo esos solenoides con base a estos parámetros. Unos parámetros específicos de corriente, de campo magnético, de permeabilidad y una longitud y que con base a esos parámetros pudimos construir, como lo vemos acá, solenoide 1, 2 y 3. Entonces, acto seguido, me dice entonces que venga aquí al esquema y ahora sí, me dice, venga, ¿cuál es la dirección? Y dije, acá tenemos un pequeño over, algo que titila en amarillito claro y me dicen, el acto es paso seguido. Ahora sí, dígame la dirección de las espiras. Entonces vengo acá y no sé si algún profe recuerde cuál era la condición inicial que nos habían dicho. ¿Cómo podemos entonces esto configurarlo acá? No sé qué profe puso atención en ese momento, pero dije, unas recomendaciones que nos daba el simulador acerca de cómo tenían que ser esos tramos, cuántos tramos tenían que ser acelerados y cuántos tramos eran en desaceleración. Listo. Bueno, ahora les voy a ayudar entonces. Al inicio, la recomendación de fabricación era que dos tramos debían acelerar y un tramo debe desacelerar. Y ese último tramo, ¿cierto? Tiene que ser el final, obviamente. Entonces acá el estudiante va a tener la oportunidad de poder experimentar y de poder mirar qué pasa si coloca, por ejemplo, de derecha a izquierda primero o después de izquierda a derecha. En este caso, yo voy a poner izquierda, de izquierda a derecha, y nos desean que esos dos primeros tramos tienen que ser iguales. O sea que si yo acá puse izquierda a derecha, acá también izquierda a derecha. Si yo pudiera acá derecha a izquierda, este tramo estaría desacelerando en la mitad, ¿cierto? El segundo tramo sería desaceleración. Entonces, si llega a ese y se desacelera, pues no va a poder llegar el tren al punto final. Entonces, vamos a colocar la misma condición que tenía en el solenoide 1, de izquierda a derecha. Y nos dice que el último tramo tiene que ser el de desaceleración, entonces vamos a poner el de derecho. Y las dos van a tener la misma dirección para que, por ejemplo, como ese empuje y se acelere al transmagnético. Y al final va a estar en sentido contrario, en este caso de derecha a izquierda, para generar esa desaceleración y de esa manera pues que se detenga de forma correcta el, el tren. Entonces vamos a dejar, vamos a ver, izquierda, izquierda y derecha, izquierda. Aceptar. Listo. Ahora, mire que es súper intuitivo. Nos dice entonces que cojamos los solenoides
Y mire, él me dice para dónde lo debo llevar. En este caso, acá sobre la puente, ¿cierto? Que ya tenemos como unos rieles previos, este está en nuestro tren, y le vamos a dar como camino, por decirlo así, a través de esos tres tramos que están compuestos por los solenoides para que pase y llegue a su destino, que es este. Y mire, además me dice, mira, vuelve y toque el solenoide. Ay, miren, acá tengo unos parámetros. ¿Listo? Y luego se iluminan los cables que me dice que se conecten cada uno donde corresponde a cada fuente de alimentación. Llego, ingreso, me dice que cada fuente de alimentación ahora se enciende, por lo cual les mencionaba que es muy intuitivo, no tiene uno cómo perderse. Y si está demasiado perdido, pues está el apoyo también de la guía. Acá también tenemos el botón procedimiento, ¿cierto? Que nos estaría diciendo en qué punto vamos. Por ejemplo, acá estamos acá. Conexión de fuentes de laboratorio. Nos está diciendo conecte cada cable a la fuente. Ahora vamos a hacer que la vamos a encender y vamos a configurar la corriente de acuerdo a la característica técnica del solenoide. Entonces ingresamos acá, vamos a encender, pero no me acuerdo de cuál es la corriente para el solenoide 1. Entonces acá me dice de 2,5. Entonces vuelvo acá, enciendo la fuente y voy hasta 2,5. Listo. El solenoide 2, ¿qué corriente tiene? De 1,5 amperes. Vengo a la fuente, enciendo y la de 1,5. ¿Cierto? Vamos a ver. Ah, no, perdón, de 2,5. Ah, no, de 1,5. Entonces lo hice bien, 1,5. Y el solenoide 3 de 2. Enciendo y llevo hasta 2 amperes. A ver, yo reviso 1,5 y 2,5. A ver, 2,5, 1,5 y eso está muy bien. Entonces ahora nos dice que tomemos la medida, que hagamos unas mediciones, en este caso con el teslámetro, ¿cierto? Con este nos va a permitir entonces medir el campo magnético. Si digamos no sabemos qué es ese instrumento, acá está. En el botón ayuda tenemos la definición y nos dice que es el que nos va a permitir medir la magnitud y la dirección del campo magnético y que cómo lo usamos dentro de la simulación. Entonces el sensor del instrumento lo vamos a tener que colocar dentro de ese solenoide para medir experimentalmente el campo magnético. Lo ponemos acá. Listo, acá nos está marcando que nuestro campo magnético fue de 5,58 porque es a la -3 Vamos a ver si experimentalmente llegamos a lo que teníamos. Miren que así, en solenoide 1, que en sus especificaciones técnicas me decía que era de 5,58, pues está midiendo eso. Entonces acá estamos revisando y comparando desde lo teórico hacia la parte experimental. Listo, vamos a hacer la medición en el otro solenoide, nos da 3,52 por 10 a la -3 teslas. Vamos a comparar y efectivamente nos da lo mismo que teníamos teóricamente. Y ahora pasamos al siguiente solenoide, el tercero, que me dice que es de 8,98 por 10 a la -3 teslas. Estamos comparando, como dije ahorita, mediciones en su teóricas con las prácticas. Ahora mire que entonces se enciende este tubo de acrílico y me dice, ay, venga, ubíquelo acá. Listo, lo ubicamos allí y eso al arrastrarlo, bueno, ya nos dice, venga, se va a encender. Se está encendiendo este tren que nos va a decir, venga, denle clic para que realmente ya vamos a darnos cuenta que si los parámetros que acabamos de configurar y el diseño que hicimos de los solenoides fueron los adecuados para el transporte, digamos, ese modelo de escala que estábamos buscando de ese tren magnético, a ver si realmente ese diseño a escala fue funcional. Entonces le damos clic
Y efectivamente, pues fue funcional. Ahí nos felicitan, dicen que el tren llegó a su destino final, ¿cierto? Que pues bien. Entonces, vemos, profe, que vemos a través de todo el proceso y desarrollo de la simulación, pues el estudiante va a alcanzar unas ciertas competencias, como por ejemplo que va a aplicar esas leyes el electromagnetismo, en este caso la ley de Ampere, en un contexto real, ¿cierto? En este caso, en el diseño de ese tren magnético, ¿cierto? Como un sistema de transporte. Otra competencia que puede estar alcanzando a través de esta simulación es que va a analizar ese comportamiento del campo magnético en función de la corriente y la geometría del solenoide, ¿cierto? Además, va a poder interpretar, va a poder usar esas ecuaciones para determinar el campo, el número de espiras, el sistema de ecuaciones que vimos al inicio. Va a poder entonces configurar parámetros técnicos de diseño, como fueron la longitud, la dirección de las espiras, la corriente, el número de vueltas, para obtener ese objetivo funcional. ¿Y cuál era ese objetivo? Para haber construido estos tres solenoides, pues, sí, estos tres tramos de solenoides, ¿cierto? Busca una aceleración y una desaceleración que me permitirá llegar al punto final de manera segura y pues adecuada. Usamos además instrumentos de medición, ¿cierto? Como la fuente de alimentación, el teslámetro, y además estas simulaciones nos permiten que nuestros estudiantes desarrollen un pensamiento crítico, ya que con sus palabras ellos van a poder entonces explicarnos qué es la ley de Ampere, ¿cierto? Además va a evaluar, tiene la capacidad de evaluar alternativas de configuración, ya que puede entonces aprobar diferentes combinaciones donde yo les decía que podía ser de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, ¿cierto? Jugar con esa dirección del movimiento para ver al final qué hubiésemos obtenido. Entonces, si por ejemplo yo al solenoide, si a este le hubiera puesto de izquierda a derecha o en una dirección, digamos, hacia la derecha y es una dirección contraria, pues acá acelera y acá desacelera, ¿cierto? Entonces hubiéramos visto entonces acá cómo ese tren no hubiese podido llegar a su destino. Listo. Eh, Paso siguiente, entonces tenemos acá, si quiere el estudiante reiniciar la práctica, simplemente le da a aceptar y tiene la oportunidad de volverlo a hacer. El asunto es que lo único es que los intentos no se le van a reiniciar, ¿cierto? Ya él cometió un error, está aprendiendo de ese error y está aquí, digamos, señalado. Tenemos entonces unas preguntas complementarias que le van a permitir reforzar sus conocimientos acerca de esta de este concepto que estamos abordando. Tiene además pues el botón calculadora, nosotros no lo usamos pues por temas de tiempo, pero acá pues están todas las opciones para poderlo hacer y pues el botón de seleccionar su idioma por si quieren trabajar en otro idioma, en inglés. Además, este botón que parece un lapicito, le vamos a dar clic y acá esto vamos a poder llenar el registro de datos. Entonces, hay unos datos que se van a autocompletar, ¿cierto? A medida que nosotros vamos desarrollando el simulador. Por ejemplo, si yo lo hubiera hecho mal, por ejemplo, el cálculo eh, de las espiras, pues ahorita lo vamos a escribir, pero estos, por ejemplo, que están como en grisecitos, estos campos en grisecitos son unos que ya están predeterminados y acá, por ejemplo, en la izquierda derecha, la dirección de las espiras que nosotros estos seleccionamos también quedan acá autocompletadas y tenemos otras opciones acá que esto nos dicen entonces que tenemos que completarlas nosotros. Entonces va a ayudarme aquí un momentico en nuestro Excel que ha puesto a un ladito, a los cálculos. Entonces me dicen que para el solenoide 1, ¿cuántas aspiras tuvimos? 1421, 1421, y que la longitud fue de 80 centímetros. El número de espiras para el solenoide 2 fue de 560 y con la longitud de 30 centímetros.
También tuvimos el número de espiras para el solenoide 3, que son 1429, y una longitud de 40 centímetros. Vamos a darle verificar y efectivamente pues los cálculos realizados fueron los adecuados, los teóricos correspondientes entonces a los experimentales. Vamos a aceptar y generamos el reporte de laboratorio. Le damos clic en aceptar. Nos hablan aquí de unas preguntas conceptuales en el cual nos dice que un toroide compuesto por 5.000 espiras y alimentado con una corriente de 2 amperes produce un cierto campo magnético, teniendo en cuenta que el vector de campo magnético es paralelo al vector de longitud y que el campo es constante en cada punto de la circunferencia, que respondamos las siguientes preguntas. Entonces, este es el toroide que literal es como una dona. Listo. Las espiras son como las azulitas, por decirlo así. Tenemos el radio y nos dice que son 5.000 espiras y que una corriente de 2 amperes. Entonces nos dice, vea, nos pregunta, la magnitud del campo magnético para R medios, o sea, la mitad del radio, teniendo en cuenta el sentido de giro de la espira, es igual a cero. Explica su resultado. Entonces usted dice, no, yo no me acuerdo. Alguna cosa. No, ¿cómo es que era esa pregunta? Entonces, acá la respuesta correcta es, esto se debe a que en el interior del toroide no existe una corriente que atraviese la circunferencia, por lo tanto no hay ningún campo magnético. Pero si en caso tal que no lo sepamos, bueno, acá estamos en el usuario docente, estudiante, no nos va a aparecer, pero el usuario docente nos va a decir cuál es esa respuesta correcta. Si se quiere medir el campo magnético en un punto a un radio 2B, con un sentido de flujo de corriente horario, la medición daría un valor. Entonces, buscamos la respuesta correcta, igual a T, a 0 teslas, ya que no hay un campo magnético en el exterior de un toroide. Listo, ¿por qué no hay? Porque como vemos acá, un toroide es una luna, entonces las líneas que salen y entran se van a hacer cero. O sea, acá tenemos, digamos, una línea entrante, por ejemplo, de campo, y acá una saliente, son vectores, digamos, con la misma magnitud, eso nos va a dar cero. Y finalmente nos preguntan que la regla de la mano derecha es la que ayuda a determinar la dirección del campo magnético al conocer la dirección de la corriente. De acuerdo con esta premisa, ¿cuál es la dirección del campo magnético al interior del toroide? Entonces, según la regla de la mano derecha, eso es en sentido horario. Le damos terminar y nos va a dar una calificación, ¿cierto? Y además va a generar un reporte al estudiante. Vamos a ver, va a generar un reporte, cada estudiante va a tener su reporte y ese reporte pues se envía al gestor. El gestor, esos son ustedes como docentes. Ahora les muestro dónde pueden visualizar la recepción, la llegada pues de este documento en el cual nos habla del simulador, unos datos técnicos como la fecha, el tiempo que nos demoramos, la cantidad de intentos, la calificación. Este curso es porque yo me inscribí acá haciendo que di algo, pero pues no tiene nada que obviamente que ver en este momento con física. La situación, la institución y el nombre. Y el usuario nos va a mostrar el registro de datos donde todos fueron correctos. En caso tal que hubiéramos tenido uno incorrecto, nos hubiese marcado una X diciéndonos dónde estaba el error que habíamos cometido. Las preguntas conceptuales que respondimos de manera adecuada, me dicen las que yo digité o las que seleccioné versus las que esperaba o las correctas. Y en caso de haber respondido las preguntas complementarias, pues aquí las podíamos visualizar. Acá tenemos entonces una imagen del el escenario en el cual pues pudimos entonces lograr que nuestro modelo a escala cumpliera su función y que nuestro test magnético llegara al destino, al final del recorrido. Acá lo podemos ver. Y bueno, acá entonces me
al estudiante se le reporta, se le indica que su reporte de laboratorio fue enviado al docente. Le damos a aceptar. Antes de seguir, bueno, digamos que yo hubiera hecho mal esto. Entonces, miremos entonces cómo nos va el feedback, ¿cierto? Y además, pues nos cuenta intento. Entonces, espérenme en un momentico, profes. Yo veo acá una pestaña incógnito y les muestro donde como ustedes como profes pueden revisar las calificaciones de los estudiantes. Entonces, entramos a la plataforma como docentes. Entramos a la plataforma y acá estamos en el usuario docente, acá teacher. Listo. Aquí vamos a tener la oportunidad de ver calificaciones. Ingresamos acá. Vamos a clicar en un momentito. Y bueno, aquí vemos entonces que nos dio esto, el nombre de la práctica, el estudiante, y acá podemos ver la calificación y el estado de entregado. Acá podemos ver editar práctica, perdón, ver práctica. Y acá pues vamos a ver cómo le fue el estudiante, ¿cierto? Que fue el reporte que yo les mostré. Si yo quisiera tener, por ejemplo, ya tenemos la calificación del simulador, pero yo como docente quiero darle una nota extra o bajarle la nota o porque no trabajo en clase, bueno, por alguna razón, yo le voy a poner una nota de 50. No, de 50 le pongo el 80 porque trabajo bien. Pero conseguimos un trabajo en clase. Buen trabajo en clase, buena apropiación de los conceptos según lo que yo vi en clase, entonces le damos calificar. Listo. Y acá vemos automáticamente quién me va a salir. Esa nota que yo le di, más la nota que sacó en el simulador, ¿cierto? Y me va a dar un promedio, o sea que esta es la nota final del estudiante. Y así para cada estudiante. Esperemos un momentico, que está como lento el internet. Aquí además lo podemos filtrar, ya sea por nombre de laboratorio, por estudiante, por grupo, ya que diferentes docentes pues tienen, obviamente, a veces dan una materia en diferentes carreras, acá lo podemos filtrar, nos podemos buscar. Y bueno, profes, ¿qué pregunta tienen? ¿Alguna inquietud? ¿Qué pendiente? Melissa, por el momento acá en el chat no encontramos alguna pregunta de específico. Igual, profes, ustedes pueden, eh, pues si tienen alguna duda, alguna pregunta, no duden acá en escribirnos. Igual recuerden que pueden pues hacer uso de cualquiera de estos tres escenarios que nos mostró Melissa. Se hizo hoy pues un ejercicio específico con este escenario, sin embargo hay otros dos, tres escenarios más, ¿cierto, Melissa? Que pueden también los profes utilizar en este específico de Cloud Labs Física para que ustedes lo tengan muy presentes, profes. Sí, claro que sí. Eso, si en algún momento, por ejemplo, ustedes tienen alguna inquietud de no solamente cómo se resuelve, aparte de darle el soporte de nosotros desde la parte de pedagogía hacia ustedes y de cómo desarrollarlos, también, por ejemplo, si en algún momento tienen alguna duda, algún bug dentro de la simulación que no les está llegando, que pasó algo, también se pueden comunicar con nosotros. eh, en la mesa de servicio, nosotros pues estaremos dándole obviamente toda la cobertura y el apoyo pues entonces a las inquietudes, a las sugerencias que ustedes tengan. Melissa, ¿tienes el correo o el contacto de la mesa de servicio directamente? Igual, pues nosotros también acá tenemos nuestra mesa de servicio, pero igual, no duden si de pronto requieren algo específico acerca de algún ejercicio que estén generando y que les genere algún error, pues no duden también en escribir a Cloud Labs, pues si quieres nos compartes el contacto, cualquier cosa, por si de pronto alguien tiene
de pronto alguna incidencia. Y te voy acá por acá a robar un momentico la pantalla para ya dar cierre y presentarles algo que nosotros tenemos acá en Campus Digital y ya damos el cierre, profesor. Recuerden igual que Campus Digital tenemos nuestra página web en donde pues ustedes podrán tener la posibilidad de conocer todas las novedades que nosotros tenemos sobre los simuladores, sobre capacitaciones y demás. Ustedes en el enlace campus.uniminuto.edu, se los vamos a compartir aquí en el chat, podrán tener las novedades de lo que es Campus Digital, de lo que hacemos, nuestros servicios y por acá pueden ustedes también encontrar cómo solicitar las diferentes licencias o accesos a medios educativos o herramientas digitales para que ustedes lo tengan muy presente, profes. ¿Listo? Entonces también les vamos a dejar esta página web para que ustedes la puedan explorar, puedan conocer un poco más acerca de los medios educativos digitales que tenemos adicional y de todas las capacitaciones que nosotros realizamos. Recordarles que esta semana tendremos pues nuestras capacitaciones de Cloud Labs toda la semana y demás. Adelante. Qué pena. Bueno, al chat acabo de compartir el correo de la mesa de servicio Ay, muchas gracias, Melissa. y el Este, teléfono celular. Listo, muchísimas gracias, Melissa. Y bueno, profes, no, si no tienen alguna duda, alguna pregunta, mañana súper invitados a nuestras capacitaciones que continúan de aulas estandarizadas. También tenemos Moodle para profesores y los demás escenarios de Cloud Labs. Súper recomendado, profes, súper invitados a que puedan diligenciar nuestro listado de asistencia para que ustedes también tengan las novedades y que les podamos estar constantemente enviando los cronogramas de capacitación. También por acá mi compañera Angie Catalina nos compartió todo lo que nosotros estamos ahorita trabajando en Campus Digital para que nos sigan en redes sociales. Tenemos Instagram, tenemos TikTok y también nuestro enlace a la página. Aquí tienen un montón de herramientas, también tienen un montón de videos que pueden aprovechar y pueden seguir explorando. Entonces, Melissa, muchísimas gracias por nuestro espacio del día de hoy con Cloud Labs Física, profes, y pues sigan conectados a todo lo que Campus Digital les trae. Muchísimas gracias, profes, y que pasen muy buena tarde. Bueno, hasta luego, que estén muy bien, gracias. Gracias, Melissa, que estés muy bien.